Fanfic Aplelash. Capítulo 22. El gran reencuentro con Fluttershy. Después de lo que sería una gran eternidad buscando a dónde se encontraba Fluttershy, los chicos nos dan una pista, nos dicen que nos reunamos en la dirección que nos mandaron y no la veo mal, estamos cerca donde están ellos, nos me dijeron más o menos dónde podrías estar ella, pero acordamos reunirnos con ellos lo más pronto posible, lo que no será en mucho tiempo porque ya estamos en la localización que ya no mandó, pero no hemos dado con la casa, pero en la que se encuentra. Esperemos que con la ayuda de los chicos podamos encontrarla lo más rápido posible. Pasó un pequeño lapso de tiempo y por fin encontramos a los chicos, nos ayudamos, nos pusimos un pequeño al corriente de lo que ha pasado en esta semana, que ellos estuvieran ausentes y con justo motivo no nos pusimos alterados con ella porque la verdad que ya no salen adelante por ello mismo y no le veo ningún motivo para enojarse con ellos porque sí, tienen razón, no todo el tiempo va a estar dependiendo de nosotros para poderles ayudar, pero esta vez queremos de su ayuda para poder encontrar a nuestra amiga, pero si ella está feliz en ese lugar con Discord no somos quien para negarle que esté ahí, pero más sin embargo dices porque he venido con nosotros, bienvenido sea, no importa que sea alguien diferente a nosotros, será bienvenido al grupo de que para nosotros es importante la felicidad Fluttershy, que apartarla de alguien más no seríamos capaces de hacer eso con ella o sus sentimientos. Uf chicos, parece que andamos perdidos, Applejack a los demás, pero parece que Carlitos y Carolina están cerca de donde se hospedan por el momento Fluttershy, espero que esté muy bien ella y no le haya pasado nada, dijo la vaquera a su amiga. Yo concuerdo con Applejack, no importa si no llegamos a la primera, lo importante es que ya sabemos a dónde ir, solo hay que reunirse con los demás y que nos digan la dirección y seguirlos para así estar al tanto a dónde hay que ir, dijo Rainbow Dash a sus amigos. Después, unos 15 minutos después, vimos cómo está un automóvil ahí parqueado y detrás de nosotros venía Silver, Spawn y Diamond Tiara para volver a reencontrarse con los amigos de Joselito, sin duda alguna, no sé, esperaban que ellos vinieran hasta aquí, pero recordándolo bien creo que son amigos también de Fluttershy y ellos se preocupan mucho por ella, pensó Diamond Tiara para sí misma, y cuando Joselito se presentó a sus nuevos amigos para después hablar con la chica. Menudo atraso se tuvieron, yo había pensado que Sean habían venido para la ruta larga, pero veo que hubieran tomado más tiempo en estar aquí, seguro, y ustedes ya habían llegado y estaban buscando, correcto, dijo Joselito a lo demás. Bueno, eso es cierto, por eso nos dilatamos un poco más de lo común en venir aquí, dijeron Applejack y Rainbow Dash, dejando un poco sorprendidos a la pareja de novios. Entiendo, dijeron los novios, y entonces ¿por qué Joselito se fue a hablar con Diamond Tiara?, dijo la joven pareja de novios a sus amigos, y ellos que les habló. Creo que a Joselito lo ha llamado el amor, y por ende, se enamoró de Diamond Tiara, pero miren, ella también se enamoró de él, veremos cómo terminará esta confesión, dijo Pinkie mientras comía palomitas y disfrutaba de una bebida, quién sabe de dónde la había sacado la chica. Uf, de Carlitos y Carolina. Nosotros teníamos una cara de sorprendido, porque jamás nos imaginamos que Joselito podrían enamorarse de alguien en esta dimensión, pero veo que nos equivocamos. Y la verdad es que de todo corazón le decíamos que le vaya bien en su relación, estamos aprendidos por la noticia que nos dieron, pero entendemos lo que me está pasando y nos alegramos por los dos porque se ve bien que ella lo ama a pesar de su pasado, pero se nota que por causa de Joselito ella decidió cambiar su forma de ser para poderlo amarlo a como debe de ser, sin mentiras ni engaños. Fin del post de Carlitos y Carolina. Wow, Diamond Tiara, en verdad lo ama y es tanto su amor que ella decidió cambiar su forma de ser por amor a él, y también nos damos cuenta que él le corresponde a sus sentimientos y eso es bueno, pero ya nos estamos desviando del tema principal, dijeron Carlitos y Carolina a la vez a los demás, y ellos solamente hicieron una seña para que los siguieran hasta su destino final. Los demás chicos no dijeron nada y se montaron sus respectivos carros. Esta vez, Joselito se juegue con Diamond Tiara y Silver Spawn a donde se encontraba Fluttershy para saber cómo se encontraba ella después de la experiencia que vivió en él, mal que no fue lo más bonito, pero lo importante es que ella está bien y está con vida y esperamos que no haya generado ningún tipo de trauma. Fin de los pensamientos de personajes. Vaya sorpresa que nos dio Joselito, exclamó Carlitos a su novia, y ella le asintió como en señal de asombro, no tenía ni idea de que su amigo eligiera a Diamond Tiara como su pareja. Y la verdad, pienso que tienen mutuo respeto y no se ponen trabas para salir, eso está bien, dijo Carolina elevando su pulgar arriba en señal de aprobación, sin duda alguna estaba muy orgullosa de su amigo que sin notarlo llegaron a la casa de Discord y Rainbow Dash y los demás fueron los primeros en llegar. En eso llegan los demás y van a la casa de Discord. Creo que tus amigos ya llegaron, dijo Discord un poco triste a su amiga por la despedida, pero poco sabía el amo del caos que tendría una propuesta para él. Discord, ¿por qué no vienes conmigo y los demás, para que así te conozcas mejor y veas lo que hacemos?, dijo Fluttershy mientras salía afuera para poder a saludar a sus amigos para reencontrarse después de 5 días de no poderse ver. Sin dudas algunas fue un alivio volver a saludar a sus amigos. En ese mismo momento, llegan los demás y a Discord se les ocurre una idea. Chicos, ¿cómo fue que formaron este grupo?, preguntó Discord. Claro, sí se puede saber. Te vamos a contar, en flashback, cómo obtuvimos poderes, dijeron Rainbow Dash y Applejack. Me parece bien, dijo Discord a sus futuras amigas. Inicio del flashback. Trixie ve 9 hermosos automóviles y tienen un buen gusto. ¿Quién fabricó estos automóviles? La maga está sorprendida ante esos ejemplares y en ese momento ve que Rainbow de una caja saca 9 cristales. Qué extraños, si eran 8 cristales, entonces tal vez se dijo para sí misma que el cristal de Summer pudo haber recreado el cristal de Trixie y, por ende, la maga puede ser el octavo elemento.
Rainbow Dash, y toca uno por uno los cristales para y estos se activan y se posan sobre sus portadores y por increíble que suena el cristal, se posa sobre Trixie, y la maga estaba emocionada con la oportunidad que la vida le estaba dando, una nueva oportunidad para servir para el bien y no la va a desaprovechar, no señor, ella está decidida a todo con tal de proteger a los que adora y ama, ya sean amigos, familiares y a su crush que ella espera que la note y no sea indiferente con Trixie. El orden va Rainbow, Applejack, Willy, Pinkie Pie, Fluttershy, Rarity, Summer, Trixie y Joselito. Este último se sorprendió al ver que formarían una banda y eso es 220% más. Genial, ¿no sabías que esos cristales de estaría cada uno un instrumento? Por ejemplo, a Rainbow Dash le dio una hermosa guitarra eléctrica, diseños de rayos en color azul, muy hermosa es guitarra Rainbow. Applejack recibió un bajo de lo más hermoso y ella estaba feliz con eso, y así cuando la luz se desapareció, todos estamos impresionados con los instrumentos que las piedras se habían otorgado, más Pinkie Pie porque obtuvo lo que quería, ser una baterista, y cuando todos recibieron sus instrumentos y estaban conformes con los que les habían otorgado, estaban pensando que tenían que darle un buen nombre al grupo y todos estaban pensando qué nombre elegir. Estuvieron buen rato pensando hasta que a Rarity se le ocurrió un buen nombre para la banda y se los hizo saber a los demás. Fin del flashback. Wow, eso es muy interesante, dijo Discord a la líder del grupo, y entonces se le ocurrió una idea y Fluttershy se percata de ello y le dice con la mirada: ni se te ocurra decir eso, Discord, porque Rainbow Dash es una excelente líder y también lo es Applejack, dicho la chica tímida a su más reciente amigo. ¡Ah, caray!, exclamó Discord. No sabía que Rainbow Dash y Applejack permitían que poner sus puntos de vista, quiero decir aceptan que les den sugerencias y les permita opinar, y que sean escuchado y que les permita participar, y con base a esto he tomado la decisión de venir con ustedes si no les importa, dijo el amo del caos a los demás, y aceptaron que él viniera con ellos. Entonces Discord tenía una duda y fue y se le preguntó a los amigos de Applejack y Rainbow Dash y compañía, y ambos accedieron a contarles la verdad a Discord. ¿Y ustedes cómo se conocieron con los chicos y Fluttershy?, preguntó Discord a los amigos de Fluttershy. Te lo diremos, a modo de flashback, dijeron ambos chicos al amo del caos, por lo que él aceptó. Me parece bien, entonces dijo Discord a sus amigos. Flashback. De repente, sintió que su piel se erizó, sintió una sensación muy cálida y algo le decía que tendrían una sorpresa más adelante. Sospecharé que viene alguien que ya han conocido anteriormente, y cuando hablas de más la vieron así, le preguntaron qué sucedía, a lo que ella respondió lo siguiente a sus amigos. ¿Qué sucede, prima?, preguntó Aja, su prima, a la que está, le contesta lo siguiente a su prima. Bueno, prima, tal parece que vamos a tener visitas próximamente, dijo Pinkie Pie a su prima, y esta última noticia la dejó sin aliento a la vaquera. ¿Es en serio, Pinkie Pie?, dijeron todos. ¿Pero quién vendrá, si podemos saber?, preguntó Rainbow Dash a su amiga. Si mi Pinkie sentido no me falla, creo que son Carolina y Carlitos, esperemos que sea así, esto va a estar genial, dijo Pinkie Pie a los demás. Disculpen, pero quiero saber quiénes son Carolina y Carlitos, dije un tanto despreocupado de esa situación. Son amigos nuestros que teníamos un buen rato de no mirarnos, a pesar que siempre manteníamos contactos con ellos, no era lo mismo, y estamos esperando que tal vez algún día nos volviéramos a ver, y creo que hoy es el día para eso. Esperemos que este día nos traiga muy buenas noticias para que así podemos estar todos reunidos y ojalá podamos ir a la misma escuela. Vamos a ver qué noticias nos van a tener los dos después de 5 años de estar afuera, por fin volverán a donde verdaderamente pertenecen, dijo Dully a su amigo Joselito, y él comprendió lo que ella le decía. Ya veo, no se ven desde hace buen tiempo, dijo Joselito a su amiga Dully, lo que él aprovecha para preguntarle algo a ella, y Dully solamente asintió en señal de estar de acuerdo. Voz de Carlitos y Carolina. Nosotros teníamos una cara de sorprendido, porque jamás nos imaginamos que Joselito podrían enamorarse de alguien en esta dimensión, pero veo que nos equivocamos. Y la verdad es que de todo corazón le decíamos que le vaya bien en su relación. Estamos aprendidos por la noticia que nos dieron, pero entendemos lo que me está pasando y nos alegramos por los dos, porque se ve bien que ella lo ama a pesar de su pasado, pero se nota que por causa de Joselito ella decidió cambiar su forma de ser para poderlo amarlo a como debe de ser, sin mentiras ni engaños. Fin del post de Carlitos y Carolina. Wow, Diamond Tiara, en verdad lo ama y es tanto su amor que ella decidió cambiar su forma de ser por amor a él, y también nos damos cuenta que él le corresponde a sus sentimientos, y eso es bueno, pero ya nos estamos desviando del tema principal, dijeron Carlitos y Carolina a la vez a los demás, y ellos solamente hicieron una seña para que los siguieran hasta su destino final. Los demás chicos no dijeron nada y se montaron sus respectivos carros. Esta vez, Joselito se juegue con Diamond Tiara y Silver Spawn a donde se encontraba Fluttershy para saber cómo se encontraba ella después de la experiencia que vivió en el mar, que no fue lo más bonito, pero lo importante es que ella está bien y está con vida, y esperamos que no haya generado ningún tipo de trauma. Fin de los pensamientos de personajes. Vaya sorpresa que nos dio Joselito, exclamó Carlitos a su novia, y ella le asintió como en señal de asombro. No tenía ni idea de que su amigo eligiera a Diamond Tiara como su pareja. Y la verdad, pienso que tienen mutuo respeto y no se ponen trabas para salir. Eso está bien, dijo Carolina elevando su pulgar arriba en señal de aprobación. Sin duda alguna estaba muy orgullosa de su amigo, que sin notarlo llegaron a la casa de Discord, y Rainbow Dash y los demás fueron los primeros en llegar. Luego, en verdad, ustedes sí preocupan mucho por Fluttershy, dijo Discord a sus amigos. Entonces Discord quería saber cómo Rainbow Dash y Applejack terminaron, y ellas escucharon eso y decidieron hablar. Así que quieres saber cómo empezó nuestro noviazgo, dijo Applejack muy decidida, y Rainbow Dash secundó. Entonces prepárate para saber cómo fuimos pareja, Applejack y yo, dijo Rainbow Dash a Discord. Flashback de Rainbow Dash.
Menuda atareada nos dimos, pero ahora sí todo está listo para esta noche. A ver qué sucederá hoy en la noche. Yo solo espero que las cosas entre Ash y Rainbow Dash vayan bien esta noche y que nos cuenten ellas qué sucedió. Dijo Lilith a los demás, y ellos asintieron ante el punto que tenía la chica de pelo de color azul y de color de uva a los demás, y entonces también Lilith se fue cuando vio el carruaje parquearse y ella rápidamente se fue corriendo por otro lado, mientras terminaba de preparar todo para la serenata de Rainbow Dash, para después practicar un poco la letra, hacerle la dedicatoria a chica de ojos de color cereza. Ash tomó su bajo y empezó a practicar la canción que usaría para esta noche. El bajo se conectó con los parlantes y estos mismos, con los amplificadores de sonido que hacen un buen ambiente musical ya que relaja un poco y ofrece un mejor sonido para la persona que lo está tocando. El instrumento después de un buen rato de ensayar arduamente pensó que era el momento de la verdad, a ver qué les depararía el destino a ellas dos y por fin tendrían una oportunidad de amar de verdad y dejar por un lado la timidez y la vergüenza, y amar con todo nuestro ser a ese ser especial que ilumina nuestras vidas sin pedir nada a cambio. Por ende Ash se dispuso a hablarle en la ventana de la casa de Rainbow Dash. Lamento por ser tan inmadura aquella vez y todas las demás cuando dije cosas sin pensarlo y por eso ocurrieron este gran malentendido, el cual yo quiero y por eso es mi motivo de esta visita hoy a tu humilde morada para pedirte perdón y dedicarte esta humilde canción. Dijo Ash en la ventana, mientras que, en el cuarto de la chica de ojos de color cereza ya había abierto sus ojos, y escuchó muy atentamente lo que su amiga le iba a cantar. Enlace de la canción. https://youtube.b/diffixets4 Applejack tomó aire y lo dejó salir para después tomar su adorado bajo y comenzar a tocar esa melodía. Representa lo que ella quiere vivir con Dash desde ahora hasta el infinito si era posible. La chica de cabellos de arcoíris escuchaba cada letra y melodía del bajo de Epoli, en verdad se le notaba ese sentimiento de querer estar con de por vida, lo que a ella también se ocurrió una idea, y cuando terminó de sonar la canción Dash baja y la hace entrar en la sala y en eso los padres salen para saber de quién la causante de semejante alboroto y los padres de Dash al ver que era Applejack ellos la por amar de verdad a su pequeña rayo de arcoíris y esto tomó por sorpresa a ambas chicas porque jamás se imaginaron que sus padres respetarían la decisión de su hija mayor. Mamá y papá, ustedes están de acuerdo con nuestra relación, dijo Rainbow Dash, sorprendida igualmente lo estaba Applejack con lo que dijeron sus padres hasta ahora. Amiga la rubia. Sí, porque no, Applejack nos ha demostrado que te tiene lealtad hacia ti y para nosotros es suficiente para darnos cuenta que ella es la chica indicada para ti. Rainbow Dash, dijeron sus padres a su hija. Gracias por permitir nuestra relación, significa mucho para nosotras dos. Creíamos que no la aceptaría, pero veo que me equivoqué. Qué bueno saber que ustedes siempre apoyan lo que sus hijos o hijas decidan a quien amaran. Veo que ustedes son bien comprensibles con Rainbow y eso es bueno. Terminó de hablar Applejack a sus suegros, a los padres de Rainbow Dash. Nos basta saber que Rainbow Dash sea sincera con nosotros, ya que siempre la apoyaremos siempre y cuando nos diga la verdad siempre la apoyaremos como lo estamos haciendo con su relación en este preciso momento, dijeron los padres de Rainbow Dash. Y una cosa más, bienvenida a la familia Applejack, dijeron los padres de Rainbow mientras volvían a su cuarto. Veo que mi corazonada no se equivocó y me diste la mayor de las sorpresas y si esto no es amor, no sé qué lo es, pero para mí valen más las acciones que una y mil palabras, dijo Rainbow Dash mientras besaba a Ash y ella se quedó sin palabras debido al beso que ella le robó a la que es su mejor amiga y ahora novia. Fin del flashback. Voy notando que Flutter sí tiene buenos amigos que se preocupan de ella, pero también se preocupan por los demás y ellos mismos. Creo que no fue mala idea venir aquí para quedarme, o lo que Rainbow Dash y Applejack vivieron para poder ser pareja fue de otro mundo, dijo Discord asombrado. ¿Qué opinas?, preguntó Rainbow Dash a su amigo. Estoy tan asombrado, lo que han hecho para poder salir adelante con su relación, las respeto y las admiro. Gracias, dijeron las dos chicas. Y con ese pensamiento de Discord de que su mariposita tiene amigos que se preocupan por ella pero también se preocupan por los demás y ellos mismos y eso lo considera muy tierno, por ende decidió quedarse aquí con sus nuevos amigos y con alguien especial a quien amar en el futuro próximo. Fin del capítulo 22. Nos leemos en el capítulo 23. Capítulo 23. Nuestra primera cita. Manténgase en sintonía en este mismo canal. Descargo tanto la serie de My Little Pony No Me Pertenece